El ven Espíritu Creador. Y digan conmigo ahí donde se encuentran. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y guía para que evitamos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti. Y repitamos esto. Creamos en ti. Creamos en ti, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Nos encontramos hoy en la segunda sesión de esta Escuela de Carismas. El padre Diego Jaramillo nos dio la primera enseñanza, la apertura, un primer tema, una primera enseñanza que bien podría definirse como el fundamento de los carismas. El padre Diego nos dejó un fundamento sobre los carismas de una manera muy amplia. ¿Qué son? Y tipos, grupos de carismas. Estas primeras 2, 3 sesiones, precisamente queremos sentar las bases, los fundamentos, para entrar más explícitamente en algunos carismas, principalmente los que menciona San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, del versículo 8 al 10. Hoy vamos a hablar de los carismas en la historia de la iglesia. ¿Están listos? Con su cuaderno, su lapicero, igual, anoten. Yo les voy a enviar este documento, pero igual es bueno escribir. Eso ayuda a aprender, a retener, a memorizar. Pero más que una información, más que un concepto, dejémonos sorprender por el Espíritu Santo, por lo que ha hecho en la historia de la iglesia. Hay que mirar el ayer con gratitud. Hay que mirar el hoy con entusiasmo, con apertura a la novedad del Espíritu. Y hay que mirar el mañana con esperanza, porque Jesucristo, como dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y es importante ver este tema, conocer los carismas en la historia de la iglesia. Muy bien, vamos a partir. Déjenme buscar por acá la presentación. Ahí lo logran ver con claridad, ¿sí? Me comentan si lo logran ver con claridad. Muy bien, hoy necesitamos ser un poco gráficos, por eso la presentación, ¿verdad?
Muy bien. Los carismas en la historia de la iglesia. Hay que partir de lo siguiente. El Espíritu Santo es el protagonista en la historia de la salvación. Podríamos decir el protagonista silencioso en la historia de la salvación. Desde el Génesis, allá en el capítulo 1, cuando nos indica que el Espíritu se movía sobre las aguas, porque el Espíritu es movimiento, es dinamismo, es vida. Allá desde el Génesis, cuando nos dice la Escritura y nos presenta al Espíritu como el ruaf, como el soplo, como el aliento de vida que da vida al hombre y a la mujer, hasta el Apocalipsis, cuando allá en el capítulo 22, en los versículos finales, dirá el libro del Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven, todo el que tenga sed, que venga y beba gratuitamente del agua de la vida. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, decimos en el credo, en la profesión de nuestra fe, y que habló por los profetas. Y vamos a partir sobre todo, pues al decir los carismas en la historia de la iglesia, del Nuevo Testamento, pero vale decir, tal como dice el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿eh? Que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Vale decir que, pues, desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento y a través de los profetas, Dios anunció el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Recordarán aquel texto, sobre todo, del profeta Joel en el capítulo 3, versículo 1 al 3, en la plenitud de los tiempos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Y recientemente celebramos el pasado, este jueves, 23 de junio, este jueves reciente, celebramos, ¿saben ustedes qué celebramos? A un personaje precisamente importantísimo en la historia de la salvación, que es puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El jueves, San Juan Bautista. Muy bien, a San Juan Bautista. Y San Juan Bautista nos señala, el que viene a ser el precursor del Mesías, del Señor, del Salvador, de Jesús. San Juan el Bautista nos señala, podríamos decir, los dos aspectos centrales de la misión redentora de Jesús. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de San Juan, del versículo 29 al 34. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primer aspecto fundamental de la obra redentora de Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es aquel, como dice Isaías 53 en la profecía del siervo sufriente, que fue molido por nuestras culpas y como cordero fue llevado al matadero, y por sus heridas hemos sido sanados. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista nos señala ese primer aspecto fundamental de la obra redentora de Jesús. Él es aquel que quita el pecado, que libera del pecado, que nos ha salvado del pecado.
mediante su pasión, muerte y resurrección. Y segundo aspecto de la obra redentora de Jesús que nos señala el Bautista, ahí en los versículos siguientes, de este capítulo 1 de Juan, del versículo 31 al 34, dice, y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Segundo aspecto central de la misión redentora de Jesús que nos señala Juan el Bautista es, ojo, Él es, Jesús es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, dirá también San Mateo en el capítulo 3, versículo 11, San Mateo 3:11, poniéndolo en relación con este segundo aspecto. ¿Me están captando? Juan el Bautista nos señala los dos aspectos centrales de la misión redentora de Jesús. Uno, Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que nos ha salvado mediante su pasión, muerte en la cruz y resurrección. Nos ha abierto el cielo. El que quita el pecado. Para ser libres nos liberó Cristo, diría San Pablo en Gálatas 5:1. Y segundo aspecto, Juan capítulo 1, versículo 33. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dirá también Mateo en el capítulo 3, versículo 11. Él los bautizará, dice Juan el Bautista, con Espíritu Santo y fuego. Jesús es el dador del Espíritu Santo. Benedicto XVI precisamente diría el 13 de enero del 2018 en el Pentecostés, diría estas palabras, 13 de enero del 2018, hablando precisamente sobre este aspecto de la misión de Jesús, el 13 de enero del 2018, ese día, en una homilía, Benedicto XVI diría, en efecto, toda la misión de Jesús estaba orientada a donar el Espíritu de Dios a los hombres y bautizarlos en su baño de regeneración. Esto se realizó con su glorificación, es decir, mediante su muerte y resurrección. Entonces, el Espíritu de Dios se derramó de modo sobreabundante, como una cascada capaz de purificar todos los corazones, de apagar el incendio del mal y encender en el mundo el fuego del amor divino. Y resaltar este aspecto, fíjense lo que dice Benedicto XVI. En efecto, toda la misión de Jesús estaba orientada a donar el Espíritu de Dios a los hombres y a bautizarlos en su baño de regeneración. Toda la misión de Jesús estaba orientada a donar, a derramar el Espíritu Santo. Por eso, por si quieren anotar también estas dos referencias, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 731 que Jesús es aquel que desde su plenitud derrama profusamente, eso significa abundantemente, como dice acá Benedicto XVI, de modo sobreabundante. Tenemos un Dios que nos da en abundancia. Amén. Que nos da en abundancia. Hemos sido bendecidos y somos bendecidos en Jesús, dice San Pablo también en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, con toda clase de bendiciones espirituales. Y sobre todo, Él es aquel que derrama, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 731,
profusamente, eso significa copiosamente, de manera sobreabundante, la efusión del Espíritu Santo. Y también el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 667, nos dice que Jesucristo, nos asegura la efusión permanente del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo desde el bautismo, lo sabemos, está en nosotros, mora en mí, me habita, pero es necesario de manera constante y permanente decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y permitirle que sea libre en nosotros, para que nosotros realmente seamos libres en Él. El Espíritu Santo mora, pero no solo quiere morar, quiere movernos, moverte. El Espíritu Santo habita, pero no solo quiere habitar, ser, como dice una hermosa oración, el dulce huésped del alma. Él quiere habilitarnos, habilitarte. El Espíritu Santo está, pero no solo quiere estar, quiere actuar. Por eso, al hablar de los carismas y de la historia de los carismas en la iglesia, hay que partir del mismo Jesús. Hay que partir de Él. Él es el primer gran don, uno de los, el primer gran regalo. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al hablar de los carismas, hay que partir pues del mismo Jesús. Podríamos decir que Jesús es el primer carismático. Hay un canto muy conocido en la Renovación, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice, Jesús es carismático, alábalo que vive, Jesús es carismático, alábalo que vive. Y venía a mi mente ese canto, ¿no? De muchos años de la Renovación carismática, y es cierto, Jesús es el primer carismático. El verdadero Dios y verdadero hombre, ¿eh? Verdadero Dios y verdadero hombre, y pues Él en su humanidad necesitó dejarse guiar, conducir, someterse al Espíritu Santo, abrirse al Espíritu Santo. El Papa Pío XII diría, y esto que acabo de decir, Jesús es el primer carismático, no me refiero a un movimiento de la iglesia, no me refiero a la renovación carismática católica como tal, no. Esto es algo que hace parte del evangelio, de la iglesia como tal, y ya lo vamos a ver. Fíjense que el Papa Pío XII, para fundamentar un poco esto, diría el Papa Pío XII, todos los carismas que adornan a la iglesia resplandecen perfectísimamente en su cabeza Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Voy a repetir esto que dijo el Papa Pío XII. Todos los carismas que adornan a la iglesia resplandecen perfectamente, en su cabeza Cristo Jesús. Entonces Jesús es carismático por ser lleno y movido por el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versículo 18, recordamos cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret y hace suyo aquel texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar la libertad a los cautivos, la liberación a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos y a proclamar un año de gracia del Señor. El Espíritu de Dios me ha ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí, Cristo, el ungido. Y en Lucas capítulo 6, versículo
17 al 19, Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19, nos dice, nos presenta esta escena de Jesús ejerciendo su ministerio público. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano y había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle, para escucharle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente, versículo 19, procuraba tocarle, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. En Jesús se manifestaban plenamente los carismas. Fíjense que el padre Diego Jaramillo, en un libro que él nos mencionó, ¿recuerdan? Lluvia de Regalos, dice precisamente lo siguiente. En el Nuevo Testamento aparecen con frecuencia pasajes en que se habla del ejercicio de los carismas por parte de Jesús. En él resplandecieron ser verbo encarnado, lleno de Espíritu Santo e Hijo único del Padre. Los carismas funcionales de quien es nuestro sumo pontífice, gran profeta y rey de reyes. Los carismas de fundador de la iglesia, de iniciador del nuevo camino hacia Dios y de toda clase de carismas comunes en su vida oculta y pública. Jesús se comportó como el prototipo de los creyentes carismáticos, como el modelo. Actuó no por experiencia, por aprendizaje, por herencia familiar o por tradiciones religiosas, sino por el poder recibido de Dios. Jesús reconoció explícitamente en su poder sanador y en su autoridad para predicar el evangelio, el poder del Espíritu Santo. ¿No? Y si hiciéramos un recorrido de cómo se manifestaban o cómo Jesús ejerció los carismas que después veremos uno a uno, en un tema para cada carisma, pues si pudiéramos ver en el Evangelio pasajes de cómo Jesús ejerció los carismas de discernimiento, de palabra de ciencia, de fe, de palabra de sabiduría, de sanación, ¿no? De que si de algo está lleno el Evangelio es de las sanaciones y milagros obrados por Jesús, de profecía, etcétera. Bueno, serían muchos los textos, muchos los ejemplos, pero vamos poco a poco en este curso. ¿De acuerdo? Y San Lucas, siguiendo con la línea de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 38, nos resume el ministerio de Jesús de esta manera, en Hechos 10, 38. En palabras de Pedro, cuando predica en casa de Cornelio, aquel funcionario romano, y donde sucede el Pentecostés conocido como el Pentecostés de los gentiles, ¿eh? De los no judíos. Y Pedro dijo, Hechos 10:38, Dios ungió a Jesús de Nazaret, le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y él pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos. Jesús es el primer carismático. Bien puede recibir ese título, ¿eh? No como una idea mía o de alguien particular, sino pues lo descubrimos al leer el Evangelio en palabras, por ejemplo, del Papa Pío XII, ¿no? Todos los carismas que adornan a la iglesia resplandecen perfectísimamente en su cabeza Cristo Jesús. Y
Y quiero que vayan conmigo, no pierdan el hilo, porque estoy partiendo de Jesús, oigan bien, para llegar hasta nuestros días hoy. Recuerden que estamos hablando de la historia de los carismas, para que no pierdan el hilo. Así que voy a tratar de resumir pues 21 siglos, ¿no? En unos 40 minutos. La historia de los carismas. Estamos partiendo de Jesús. Y Jesús, después de su resurrección, pues es claro con sus apóstoles y discípulos. Vayan y anuncien la buena nueva a la creación, a todas las gentes. Vayan y hagan discípulos míos en todas las naciones. Pero les aclara, y siguiendo la línea de Lucas, les dice en Lucas 24:49, pero permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 les dirá, y recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y 50 días después de su resurrección, pues Jesús envía su Espíritu sobre la iglesia y Pedro, lleno de valentía, lleno de fuerza del Espíritu, diría aquella mañana de aquel primer Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33. Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Y a partir de ahí, de este primer Pentecostés, se daría en la iglesia su arranque, su comienzo, diría el Papa Francisco, y les voy a leer textualmente, voy a buscar por acá, en la exhortación Evangelii Gaudium, en el numeral 284, este tema es de muchos datos, es de mucha enseñanza porque es historia, ¿de acuerdo? Y diría entonces el Papa Francisco en el numeral 284 que es ahí en Pentecostés donde se da la explosión misionera de la iglesia. Y me encanta cómo lo dice el Papa Francisco. La explosión misionera de la iglesia. Y a partir de ahí, pues vamos a ver a los apóstoles que dicen, Hechos 4:20, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Evangelii Gaudium, numeral 284, Joseph. Y a partir de ahí vemos a los apóstoles pues dando testimonio con poder de que Jesús está vivo. Fíjese que Pedro lo primero que dice es, a este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Y por eso más adelante dirían en Hechos 4:20, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Testigos. Y después veremos a un Pedro, recuerdan allá frente a la puerta del templo llamada La Hermosa, cuando se encuentran con aquel tullido de nacimiento en Hechos capítulo 3, y en el versículo 6, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y ocurre aquel milagro, aquella sanación de aquel hombre que causó estupor en Jerusalén y muchos creyeron. Y a partir de ahí vemos una iglesia normalmente carismática, carismáticamente normal. Si vamos un poco más adelante, vemos en Hechos capítulo 4, versículo 29 al 33, cuando se desata la persecución y los quieren matar, los quieren encerrar,
¿eh? La comunidad, guiada por los apóstoles, oran y dicen, Hechos 4:29, ahora Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Y aquí vemos la relación, ¿no? Caridad, amor, unidad, entre la relación de caridad, de amor y unidad y la manifestación de los carismas, que no se contraponían, sino que más bien se complementaban para dar un solo testimonio atractivo. Y dice Hechos 4:33, los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. Y me encanta cómo lo dice Lucas. Y daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús. Y es que, como diría la doctora Mary Healy en una ocasión, Jesús no murió y resucitó para tener una iglesia sin poder. Tremendas estas palabras, ¿les parece? Jesús no murió y resucitó para tener una iglesia sin poder. Y por eso veremos en los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es San Lucas, podríamos decir que el Evangelio de San Lucas es el Espíritu Santo en Jesús. Y Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo en la iglesia, continuando la misión salvadora, redentora, liberadora, sanadora de Jesús a través de la iglesia, a través de sus discípulos, de los apóstoles. Entonces, vemos que esto va a ser lo normal en los Hechos de los Apóstoles, en la iglesia naciente. Daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús. Y ese gran poder se refiere pues al amor, a la caridad, por supuesto, aquel testimonio de hermandad, de fraternidad de la iglesia, de la comunidad. Miren cómo se aman, y también pues se refiere a la manifestación de Jesús vivo y resucitado entre ellos a través de, como dice Hechos 4:30, curaciones, señales y prodigios, del poder evidente y palpable del Espíritu Santo. Y es que, como diría Pablo VI en mayo de 1975, quisiéramos hoy, como si fuera un hoy permanente, quisiéramos hoy no solamente poseer al Espíritu Santo, sino también experimentar los efectos sensibles de su poderosa presencia. Y en la iglesia naciente, podríamos decir que hay dos epicentros iniciales. Dice el padre Victoriano Manzanedo, quien escribió mucho al respecto de los carismas, famoso teólogo, que el padre Diego Jaramillo también mencionó en su enseñanza el lunes pasado en algún momento. Dice el padre Victoriano Manzanedo que podríamos identificar dos epicentros iniciales: Jerusalén y Corinto. Y quiero referirme más a uno de ellos, Jerusalén y Corinto. Jerusalén es el epicentro primero de los carismas en la iglesia. Hechos 1:8. Recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén. Ahí comienza todo. Jerusalén es el epicentro primero de los carismas, de esa fuerza, de ese poder extraordinario de Jesús.
Y vemos que llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés fundante, el Espíritu les concedía expresarse en otras lenguas. Y además añade Hechos 2, 17, que lo que sucedía en aquel momento, recuerdan que muchos dijeron y pensaron, estos están borrachos. Y Pedro dijo, no es que estamos borrachos, es que aquí se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Jerusalén es el epicentro, el primer epicentro de los carismas, de esa fuerza y de ese poder extraordinario de Jesús. Y Corinto, que es único en el Nuevo Testamento, la comunidad de Corinto, ¿no? Y conocemos de Corinto a través de las cartas del apóstol San Pablo, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Corinto, que era un puerto, podríamos decir que Corinto es como único en el Nuevo Testamento. Hasta podríamos hablar de una perfecta como sincronía, relación entre la palabra carisma y Corinto, ¿no? Carisma y Corinto parecen como identificarse. Es ahí donde encontramos la mayor cantidad de referencias de la palabra carisma. Recuerden que la palabra carisma viene del griego charisma, así como suena, charisma, carisma, que significa pues regalo, don gratuito. Aparece 17 veces la palabra carisma. Yo aquí les voy a dejar los textos, fíjense ustedes, los textos carismáticos, es decir, donde aparece la palabra carisma en San Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento, 17 veces. Y de esas 17, 16 en San Pablo. 16 en San Pablo. Ahí les dejo toditos los textos, fíjense, textos carismáticos. Aquí ustedes pueden leerlos y subrayen en cada texto la palabra carisma. Puede aparecer en algunas de sus versiones la palabra don. Don. Bueno, aquí están todos los textos. Se los voy a hacer llegar también para que puedan leerlos. 17 veces. 16 veces en San Pablo y solamente una vez en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Aquí está toda la referencia y el fundamento bíblico. Y San Pablo, pues es en la carta a los Corintios, donde nos va a dejar, diríamos, todo un tratado de teología y pastoral sobre los carismas. En 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 13 y 1 Corintios capítulo 14. Como si se tratara de una trilogía, San Pablo nos hablará en 1 Corintios 12 de los carismas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Es ahí donde tienen razón de ser, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no fuera de ella. Ahí San Pablo en 1 Corintios 12 nos va a dar una definición de lo que es carisma, de lo que son los carismas y sus elementos constitutivos. En 1 Corintios 12, 7, sobre todo ese versículo 7 que ya
les voy a comentar al respecto. Y en 1 Corintios 13, Pablo nos hablará de la caridad, del amor, como el alma de los carismas. ¿Mm? Recuerden este texto tan conocido, tan hermoso, tan poderoso, que no podemos perder nunca de vista, un texto que se ha hecho canción, ¿no? Si no tengo amor, nada soy. Aunque hablara las lenguas de los hombres, de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Vacío, vacío, hueco. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada me aprovecha. Y Pablo hablará en 1 Corintios 13 de la caridad como el alma de los carismas. Carismas sin caridad no conducen a la santidad, no te llevarán a la eternidad, más bien te pueden perder. Y Pablo no está poniendo en contraposición la caridad y los carismas. No, no, no. Pablo eh, eh, los correlaciona y pues quiere dar a entender qué es lo más importante, qué es la esencia. Pero no por decir, lo que importa es la caridad. Vamos a negar los carismas y sobre todo los carismas que la iglesia ha llamado extraordinarios o que veremos en 1 Corintios 12, ahí en los primeros 10 versículos. No. Por eso como en el centro, 1 Corintios 13, ¿no? Entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, obvio. Como en el centro, nos dice San Pablo, el centro es la caridad. Y en 1 Corintios 14, pues Pablo nos dará algunas pautas para el ejercicio de los carismas, principalmente lo que se refería y lo que se refiere al don de profecía y al don de lenguas, después de los cuales hablaremos después. Pero quiere dar algunas líneas, no para apagar los carismas, sino para generar un orden en el ejercicio de los carismas. Y nos dice también San Pablo algo importante en la carta a los Corintios. Pablo insistirá con frecuencia en esto. Todo es gracia. Él mismo, fíjense que el mismo San Pablo dirá desde su propia experiencia, desde su propio testimonio en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Pablo dirá, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, ha sido fecunda, ha dado fruto. Antes bien, se atreve a decir San Pablo que tenía un carácter fuerte, y decía, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Oiga bien, los carismas, el llamado de Dios, lo que Él te encargue, me encargue, los carismas no son trofeos ni premios, porque seamos los más buenos o los más santos. Son gracia. Por gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 y 28, que es el versículo que les pongo ahí en la presentación. Bueno, fíjense lo que dice el apóstol. Miren, hermanos, ¿quiénes han sido llamados? ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes estamos acá? ¿Quiénes han sido llamados? Dice San Pablo. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. La gloria es para Él. Yo creo que todos acá podemos dar testimonio de que somos simplemente pecadores perdonados.
esclavos liberados, perdidos encontrados, enfermos sanados. Todo es gracia. Y es importante hacer, pues mencionar esta premisa, ¿no? Todo es gracia. Los carismas no son trofeos ni premios. Bueno, y esto es claro en la comunidad de Corinto, ¿no? ¡Qué comunidad, por Dios! Si estudian un poco el contexto, fíjense este detalle en Corinto. Era un puerto y por lo tanto era un lugar donde se mezclaban todo tipo de personas, de costumbres, de cultos, de vicios, de corrupción, de libertinaje sexual. Incluso había una expresión común en la época. ¿Y saben cuál era la expresión común en la época? Era la expresión corintiarse, de Corinto, corintiarse. Cuando alguien decía allá en la época, vamos a corintiarnos, corintiarse, era como sinónimo de libertinaje. Vamos a entregarnos a la lujuria, vamos a, pues, a darle rienda suelta a nuestros placeres, a los vicios. Corintiarse era como decir en la época, como decir aquella canción, darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? Como decía también por ahí un cantante, vivir la vida loca. Esa era la comunidad de Corinto. Y es ahí donde el Señor va a hacer sobreabundar su gracia carismática de una manera sobreabundante, de una manera sorprendente. Tal como dice Pablo en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por supuesto, los carismas, cuando el Espíritu Santo los da, los otorga, no los da por el grado de santidad que tenga la persona, pero vale la pena aclarar que sí los da, y todo lo que el Señor da, te da, me da, es para que seamos santos, es para que nos santifiquemos. Por supuesto que Él los da, sí, para santificarnos, para santificarte, para santificarme, si los uso para lo que Él lo da, para su gloria, para servir, para evangelizar, si los uso en el espíritu de la caridad, de la obediencia, de la humildad, buscando su gloria. Amén. Bueno, la comunidad de Corinto era tan rica en dones y carismas que aquí mismo en su primera carta, capítulo 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 7, les dice San Pablo, doy gracias a Dios sin cesar por ustedes a causa de la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre ustedes el testimonio de Cristo. Así que ya no les falta ningún don de gracia a los que esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ya no les falta ningún don, se atrevió a decir San Pablo a la comunidad de Corinto. Wow. Y bueno, Pablo escribe toda su enseñanza sobre los carismas, repito, en la carta a los Corintios, principalmente estos textos y todos los textos que veremos acá, principalmente 1 Corintios 12, 13 y 14, repito, no para apagar los carismas, sino para darles claridad, para generar armonía, orden y caridad en el cuerpo de Cristo, para que se ejerzan precisamente bien para el servicio común, para la edificación de la iglesia. Entonces, fíjense que les he hecho referencia a esto, Jesús, Hechos de los Apóstoles, vamos por San Pablo, para dar a entender
La iglesia es carismática desde su nacimiento. La iglesia es carismática desde su esencia. Amén. Ahora, menciono un versículo clave aquí en San Pablo, solamente este versículo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, San Pablo dirá, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo, diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diversidad de obras o de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todo. Y Pablo aquí, vean que menciona, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, de obras, pero Dios es el mismo que obra todo en todos. Esto me recuerda la frase de San Cipriano que decía, la unidad de la iglesia nace de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios que actúa en la iglesia, en la comunidad. Dios, Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Tres palabras para hablar de una misma realidad. Carismas, servicios, ministerios, obras de la acción, pues, del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, en los creyentes, en los bautizados. Carismas, ministerios, obras que siempre tienen que ejercerse en un espíritu de comunión. La diversidad de carismas en la unidad en la diversidad. Y en el versículo 7, sobre todo este versículo, San Pablo dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Fíjense que el padre Benigno Juanes, que es un gran maestro, sacerdote jesuita, que vivió en República Dominicana, de seguro que aquí hay personas de República Dominicana, ¿sí o no?, que pudieron quizás conocerlo, escucharlo, contemporáneo del padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif, un hombre abierto al espíritu, un hombre abierto al poder del espíritu, a los carismas, que ejerció un ministerio de sanación muy influyente en la renovación, en la iglesia, en el mundo. Y el padre Benigno Juanes, un maestro, un maestro de Sagrada Escritura y un maestro en cuanto al tema de los carismas. Padre Benigno Juanes, en su libro Introducción a los Carismas, explica este versículo e indica, pues solamente en este versículo se nos dan los elementos constitutivos de un carisma y de los carismas. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual uno. Todos tienen carisma. Únicos. Así como tú eres único. Eres única. Todos tienen carismas. A cada cual. A cada uno. Empezando por ti. Por tu vida. Por quién eres. Empezando por ti. Tu vida es un carisma. Tú eres un carisma, un don para la iglesia. Como dice el Papa Francisco en la hermosa exhortación, alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en el numeral 24, Dios quiere decir al mundo con tu vida una palabra, un mensaje. Dios tiene un proyecto que lleva tu nombre. Dios quiere decir al mundo con tu vida una palabra, un mensaje. Para que esto se lleve a cabo, déjate transformar y renovar por el Espíritu Santo, sigue diciendo el Papa Francisco. Exhortación, alégrense y regocíjense, numeral 24. A cada uno, todos tienen carismas. 2, se le otorga. ¿Qué significa? Se le otorga. Son regalos.
son gracia, son gratuidad. Nos explicaba el padre Diego Jaramillo, ¿recuerdan? Desde su libro, dice, lluvia de regalos, son gracias, son gratuidad. 3, la manifestación del Espíritu, son evidentes, son palpables, manifestación, es decir, son evidentes, son palpables. Todos los carismas se confirman por sus frutos y en la comunidad. Son evidentes, son palpables. ¿Cómo sabe alguien que tiene el carisma de sanación? Pues porque ora y se sanan los enfermos. Así de sencillo, por su fruto. Son evidentes, son palpables. Y así todo carisma, no solo los extraordinarios o los más visibles, sino hasta los carismas más silenciosos, aparentemente, más callados, más sencillos o ordinarios, como dice la iglesia, siempre de alguna manera se hacen evidentes, se hacen palpables, se confirman por sus frutos y en la comunidad. Y 4, para provecho común, el fin de los carismas. Para provecho común, para servir. Son medios, no fines, para edificar la iglesia. Fíjense, solo este versículo, 1 Corintios 12:7, nos dice cuáles son los elementos constitutivos de un carisma y de los carismas. A cada cual, a cada uno, todos tienen carismas. Y pueden haber carismas similares, parecidos, pero siempre lo que Dios da a alguien es único, como esa persona es única e irrepetible. Así que Dios quiere decir al mundo con tu vida un mensaje, una palabra. 2, se le otorga. Son regalo, son gracia, son gratuidad. Se le da, se le regala. 3, la manifestación del Espíritu. Son evidentes, palpables, se confirman por sus frutos. Y en la comunidad, en la iglesia. Para provecho común, para servir. Son medios, no fines, para edificar la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Ahí me comenta. Muy bien, fíjense que les he hablado, hermanos y hermanas, de los carismas. Les hablé de Jesús carismático, de los carismas en la iglesia naciente, en los Hechos de los Apóstoles, y de los carismas en San Pablo. Para seguir adelante con la historia, y aquí lo voy a ir mencionando un poco más rápido, va a ser más fluido, pero necesitaba profundizar un poco esta parte. Bueno, ¿y qué pasa en los siglos siguientes? Es importante decir que la iglesia tiene un vigor, fuerza y energía infinitas por Jesucristo en el Espíritu Santo. Y esto que vemos en los Hechos de los Apóstoles, esto de lo que nos habla San Pablo, oigan, fue lo normal en los primeros siglos de la iglesia. Y sobre todo del siglo I al siglo IV. Aquí entramos un poco más en estos elementos de historia, ¿no? Esto fue lo normal en los primeros siglos de la iglesia y sobre todo del siglo I al siglo IV. Los carismas no eran privilegios de algunos, sino algo permanente y esencial. No hay iglesia sin carismas, es decir, sin la presencia activa del resucitado y de su espíritu. No era algo extraordinario, sino lo habitual y cotidiano, escribe el padre Diego Jaramillo al referirse a esto. Y el testimonio está en la historia de la iglesia. Y fíjense, repito esto fue lo normal en los primeros siglos de la iglesia. Y sobre todo del siglo I al siglo IV y todavía parte del V, hay una vida carismática intensa en la iglesia. Y aquí hay que estudiar un poco, y yo les invito a ustedes a investigar
sobre los padres apostólicos, los padres de la iglesia, harán referencia a la palabra carisma y a los carismas del Espíritu. Harán referencia y darán testimonio de esto, sobre todo en sus escritos, en su vida. En el siglo I, déjenme un momento aquí. Enviar a estas personas. En el siglo I se escribió lo que se llamaría la Didache. ¿Han escuchado de ello? La Didache, que significa la doctrina de los apóstoles. Y fíjense que es un documento muy, muy importante. Era la referencia de la iglesia de los primeros siglos. Y ahí en la Didache ya se lee y se hace referencia a la palabra carisma. Didache, por aquí ya lo escribieron. Didache, así como suena. Y fíjense que la Didache, una referencia dice, pues el Padre quiere que a todos se dé de sus propios dones o carisma. Aparece la referencia de la palabra carisma. Existen en la iglesia lo que se llaman los padres apostólicos. Es decir, que tuvieron contacto con los apóstoles, con los 12 apóstoles, con alguno de los 12 apóstoles. Eso se llaman padres apostólicos. Y ahí encontramos a San Ignacio de Antioquía, quien también en algunos de sus escritos habla sobre la palabra y hace referencia a la palabra carisma. San Policarpo, quien sería mártir. Y también vendrían los padres de la iglesia, ¿no? Que serían tan importantes en la historia de la iglesia. Uno de ellos, San Irineo de Lyon. Y San Irineo de Lyon, fíjense, voy a leer algunas referencias de los padres de la iglesia. Y San Irineo de Lyon escribiría lo siguiente en su libro Contra los herejes. Diría San Irineo de Lyon: unos expulsan demonios firme y verdaderamente, de manera que muchas veces aquellos mismos que fueron purificados de los malos espíritus creen y están en la iglesia. Otros tienen conocimiento anticipado del porvenir, así como visiones y declaraciones proféticas. Otros, en cambio, curan a los enfermos mediante la imposición de las manos y los restituyen sanos, mas, como dijimos, incluso muertos han sido resucitados. Fíjense, increíble. Y permanecieron con nosotros bastantes años. Estoy leyendo una referencia de San Irineo de Lyon, padre de la iglesia, de los primeros siglos, y podría mencionar más referencias al respecto de los padres de la iglesia. Por ejemplo, les menciono nombres: San Justino, que vivió aproximadamente del año 100 al año 167, y San Justino, en el diálogo con Trifón, ¿no? Hay nombres así un poco extraños, ¿no? Replica a este, ¿no? Y dice San Justino: también entre nosotros, escribe San Justino, se pueden ver mujeres y hombres que tienen los carismas del Espíritu. También entre nosotros, hasta el día de hoy, se dan los carismas proféticos, de lo cual podéis comprender lo que aconteció entre los judíos al principio. Eso mismo pasó a nosotros, escribe San Justino, quien vivió
aproximadamente del año 100 al año 167. Y hay muchos más que dan referencias sobre la vida carismática de la iglesia en los primeros siglos. Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Gregorio de Nacianzo, que vivió del año 330 al año 361, San Epifanio, que vivió del año 310 al 402, ya San Cirilo de Jerusalén, que nació en el año 315 y muere el 18 de marzo del 386, y son muy famosas las homilías de San Cirilo de Jerusalén sobre las gracias y dones que el Espíritu Santo concede a la iglesia, a la humanidad y a la misma creación, y se referirá mucho al Espíritu Santo, a los carismas. San Juan Damasceno, y podría seguir mencionando, estoy mencionando padres de la iglesia que dejarían referencia sobre esto, al respecto. Pero sucedería algo, aproximadamente en el finales del siglo IV, comienzos del siglo V, sucede lo siguiente. Podríamos decir que empieza a darse el olvido del carisma o de los carismas. ¿Y cómo es esto, Javier? ¿Cómo sucede esto? Bueno, podríamos decir, dice el padre Diego Jaramillo, que comienza a darse lo que podríamos llamar el olvido del carisma. Una expresión que también utiliza por acá el padre Victoriano Manzanedo en su libro Todos Carismáticos. Esto para citar referencias concretas, sobre todo cuando hablamos de historia. Y como muchos de ustedes saben, en el siglo IV, el emperador Constantino dio paz a la iglesia y cesa la persecución. La iglesia empezó a organizarse, ¿no? Porque fue como si despertara de una pesadilla, ¿no? Y el mundo, de un momento a otro, amaneció cristiano, católico. Recuerden que el emperador Constantino, el emperador romano, allá por el siglo IV, pues declara el cristianismo como religión oficial del imperio y cesa la persecución. Y a partir de ahí, las manifestaciones de algunos carismas fueron disminuyendo. Y así lo afirman con nostalgia algunos doctores de la época. San Basilio, que vivió del año 330 al año 379, el gran obispo de Cesarea, en Capadocia, que escribió y elaboró teología sobre el Espíritu Santo en su época, al referirse a las primeras vivencias carismáticas, San Basilio escribió: desapareció el gozo y la alegría espiritual. Nuestras fiestas se convirtieron en dolor. Se cerraron las casas de oración, los altares estaban privados de culto espiritual. Ya no hay reuniones de cristianos, ni presidencias de doctores, ni documentos saludables, ni solemnidades, ni cantos de himnos nocturnos, ni aquel dichoso entusiasmo de las almas que brota de la comunicación de los carismas espirituales para las almas de los que creen en Cristo. Traducción, en resumen, San Basilio da a entender que parece que aquellas primeras vivencias carismáticas de la iglesia parecen, valga la redundancia, disminuir, como apagarse. Y es que sucede que en el siglo IV, poco después de que el emperador Constantino pues detiene la persecución sobre los cristianos,
la iglesia empieza pues a organizarse, a institucionalizarse un poco más. Ya no hay persecución. Podríamos decir, y me atrevo a decir, como a entrar en una comodidad, ¿no? Y algunos padres de la iglesia, tanto griegos como latinos, de Oriente como de Occidente, darían a entender que la manifestación de los carismas extraordinarios en la iglesia, pues habían cesado. Incluso hay quienes dirían que ya no serían necesarios. Y algunos padres de la iglesia, pensadores, pues muy influyentes, llegarían a decir, escuche bien, ciertos carismas fueron necesarios al inicio de la iglesia, en estos primeros siglos de evangelización. Pero ya la persecución ha cesado, la iglesia es fuerte, es organizada, ya no son necesarios. Fueron necesarios para los primeros siglos de la iglesia, para esta primer gran evangelización, pero ya no son necesarios. Y grandes pensadores de la iglesia, influyentes, como San Juan Crisóstomo, como el Papa San Gregorio Magno, allá por el año 540, el año 604, incluso el mismo San Agustín llegaría a pensar de esta manera. Pero San Agustín es algo particular, ¿no? San Agustín llegó a pensar de esta manera, a asumir este criterio. Los milagros, los carismas, ciertos carismas extraordinarios, como estos que menciona San Pablo en 1 Corintios 12, del 8 al 10, fueron importantes, fueron necesarios en los comienzos de la iglesia, pero ya no son necesarios. Ya no hay milagros, ya no hay sanaciones. San Agustín llegó a afirmar esto. Pero resulta que San Agustín sería testigo de un milagro y él después se retractaría. San Agustín después escribiría en las retractaciones, así se llama este escrito, en las retractaciones, después escribiría, y les leo textualmente, del libro de San Agustín de las retractaciones. Escribe San Agustín: pues yo mismo conocí que un ciego fue curado en la misma ciudad de Milán, ante los cuerpos de mártires mediolanenses, y otros muchos en calidad y número son realizados en nuestros días, tales que ni podemos conocer todos ni contar los que conocemos. Escribió después San Agustín que presenciaría, dijo y dejó escrito: yo mismo conocí que un ciego fue curado en la misma ciudad de Milán, y después diría, y otros muchos milagros como estos fueron realizados, tantos que ni podemos conocer todos ni contar lo que conocemos. Como diciendo San Agustín, me retracto. Los milagros siguen siendo actuales. Los carismas del Espíritu Santo siguen siendo actuales en la iglesia. Y si seguimos avanzando para llegar ya al siglo XXI y aterrizar en este tiempo, si seguimos avanzando, allá por el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, ¿no? El gran doctor de la iglesia, que escribiría la Suma Teológica, podríamos decir, y se sabe que de alguna manera hace mención a los carismas, pero utilizando otra palabra, no explícitamente la palabra carisma, que mucho tuvo que ver que también desapareciera en el lenguaje la primera traducción llamada la Vulgata de San Jerónimo, de los textos originales del griego, el hebreo y el arameo al latín. Entonces, al hacer la traducción, en lugar de carisma, se pondrían otras palabras que vienen a dar a entender lo mismo, pero la palabra carisma
vendría a ser suplida por otras palabras como gracia, donación, don, y con el tiempo fue diluyéndose del lenguaje de la iglesia, incluso de la teología del Espíritu Santo. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino podríamos decir que hace referencia a los carismas con el nombre de gracias dadas gratuitamente. Escribe este término, gracias dadas gratuitamente. Las estudia, clasifica y señala su importancia y su visión, pues su enseñanza influenciará durante siglos pues la visión de la iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino habla de gracias dadas gratuitamente, como haciendo referencia a los carismas, porque hablará también de gracia santificante, que aunque también es dada gratuitamente, se define como la que nos hace santos, la que abre los caminos de la santidad, esa recibida en los sacramentos de la iglesia y principalmente en el bautismo sacramental. Pero bueno, sigamos adelante en la historia y pasemos del siglo XIII hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX. Ahí nos vamos a encontrar con una religiosa que se llamó Beata Elena Guerra. Estamos hablando del siglo XIX. Durante todos esos siglos, entonces, Javier, ¿qué pasó con los carismas? ¿No habían carismas? ¿No había manifestación de carismas? Vale la pena aclarar eso. Por supuesto que sí. El Espíritu Santo sigue actuando. Los carismas siguen manifestándose en la iglesia y el mayor testimonio de ello durante su historia son los santos. Son los santos. Pero también eso iría metiendo en la mente de la iglesia que los carismas pues eran solamente para gente muy especial, muy santos, para místicos, no, para ellos, pero no para el pueblo sencillo, la feligresía, para todos. Pero por supuesto que el Espíritu Santo seguiría actuando en la iglesia, pero no se hablaba de carisma. La palabra carisma, escuche bien, la palabra carisma estaría ausente del lenguaje de la iglesia y en su teología durante siglos, aproximadamente siglo V, siglo VI, hacia adelante, ¿no? Y habría alguna referencia al respecto, como la de Santo Tomás de Aquino, pero utilizando esta expresión, ¿no? Gracias dadas gratuitamente, que tienen que ver, pero la palabra carisma como tal, no, que hace como referencia a la manifestación del Espíritu, el poder del Espíritu. Vendría en el siglo XIX la beata Elena Guerra, que nace en 1835 y muere en 1914. ¿Han escuchado de ella? Pues yo les invito a tener a la beata Elena Guerra a partir de hoy entre sus santos y santas, entre sus santas de preferencia, ¿no? ¿Algunos acá la han escuchado? ¿Han escuchado sobre ella? Fíjense que la beata Elena Guerra, a mí me llama la atención lo desconocida que es en la iglesia. Esta semana estuve predicando un retiro para religiosas allá en Panamá y les hablaba el jueves, este jueves 23 de junio, que precisamente se celebraba el nacimiento de la beata Elena Guerra y muy desconocida. Y me he encontrado mucho en movimientos, en grupos con sacerdotes, en muchos ambientes eclesiales diferentes, que se desconoce mucho la beata Elena Guerra, así como el mismo Espíritu Santo, que a quien llamaba Santa Catalina de Siena el divino desconocido. Pero bueno, la beata Elena Guerra nace en 1835 y muere en 1914. A finales del siglo XIX,
empieza a tener unas mociones espirituales, unas experiencias místicas reconocidas por la iglesia. El Señor le empieza a hablar a Elena Guerra. Y dentro de lo que el Señor le dice a Elena Guerra, en una ocasión le dice lo siguiente, y fíjense qué interesante. Le dice el Señor a Elena Guerra: mira, mi hija, se hace en la iglesia todas las novenas de todos los santos. Esto es muy bueno. Pero de aquella novena que yo recomendé que se hiciese en mi partida preparando para Pentecostés, ¿quién lo hace en la iglesia? Nadie. Fíjate, mi hija, se predica sobre todos los santos. Esto también es muy bueno. Pero sobre aquel que forma, que constituye, que genera los santos, ¿quién predica sobre él? Estas fueron palabras de Jesús a Elena Guerra. ¿Qué les parece? El Señor empieza a hablar a Elena Guerra a través de emociones interiores y le pide que lo que le va mostrando, lo que le va diciendo, lo escriba al Papa León XIII. Elena Guerra entonces escribe 14 cartas al Papa León XIII, de las cuales se conservan 13. Una se perdió. Y el Papa León XIII la escucha con atención. Y fíjense en lo que sucede. El Papa León XIII, escuchando a Elena Guerra, ¿no? Escuchando a Elena Guerra, el Papa León XIII decreta la novena de Pentecostés en 1895. En 1897 escribe la primer encíclica al Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Escuchen bien, la primera encíclica, ¿sí?, en la historia de la iglesia. León XIII, mayo de 1897. Después de 9 siglos, la primera encíclica sobre el Espíritu Santo. En esa encíclica, el Santo Padre exhorta a los cristianos a la devoción al Espíritu Santo, explica por qué necesitábamos de Pentecostés, por qué era necesario que el Espíritu Santo llegue, y al final del documento decretamos que a partir de hoy en todas las diócesis del mundo, y si es posible en todas las capillas, se celebre por ocasión de Pentecostés una novena de preparación, y rogamos a los escritores, pensadores y teólogos que den atención a la doctrina del Espíritu Santo y la tornen más adecuada al pueblo de Dios, porque tenemos grandes tratados al Espíritu Santo, pero nada de popular, de entendible para el pueblo, daba a entender León XIII. Y el Papa León XIII, movido por los escritos, por las cartas de Elena Guerra, además, el 1 de enero de 1901 consagra el siglo XX al Espíritu Santo con el himno Ven Espíritu Creador, el himno, la oración con la cual oramos al inicio de esta sesión, un himno litúrgico del siglo IX, Ven Espíritu Creador, y consagra el siglo XX al Espíritu Santo, 1 de enero de 1901. Y a partir de ahí empieza una renovación en la iglesia, empieza lo que se llamaría hoy el siglo del Espíritu Santo, el siglo XX. Empezaría poco a poco el Espíritu Santo a moverse en la iglesia para suscitar un nuevo Pentecostés. Y en 1943, fíjense, no sé por qué aquí de la presentación se me borraron las imágenes. La presentación tiene las imágenes originalmente, pero no sé por qué no salen. Bueno, lo más importante es el texto. Y el Papa Pío XII, oigan bien, en 1943 escribe la encíclica Cuerpo Místico sobre la iglesia. Y escuchen, hermanos, después de siglos, por primera vez, se vuelve a mencionar
la palabra carisma en un documento de la iglesia, con el Papa Pío XII. Y escribiría el Papa Pío XII en el numeral 8 de esta encíclica Cuerpo Místico, más en alguna manera se ha de pensar que esta estructura ordenada u orgánica del cuerpo de la iglesia se limita o reduce solamente a los grados de la jerarquía, o que, como dice la sentencia contraria, consta solamente de los carismáticos. Fíjense, aparece la expresión los carismáticos, 1943, Papa Pío XII, encíclica Cuerpo Místico, los cuales dotados de dones prodigiosos nunca han de faltar en la iglesia. Se ha de tener, eso sí, por cosa absolutamente cierta, que los que en este cuerpo poseen la sagrada potestad son los miembros primarios y principales, puesto que por medio de ellos, según el mandato mismo del Divino Redentor, se perpetúan los oficios de Cristo, doctor, rey y sacerdote. Traducción en palabras sencillas, Papa Pío II está diciendo que la jerarquía de la iglesia no es solo jerarquía, es decir, los obispos, los sacerdotes, o los diáconos, sino que la iglesia también es carismática, es decir, que el Espíritu, aunque lo dice de otra manera, distribuye carismas, y lo vendría a decir después el Concilio Vaticano II, en todos los fieles, en todos los bautizados, en toda la iglesia. Y señala Pío XII, nunca han de faltar en la iglesia los carismáticos, los carismas del Espíritu Santo. 1943, no se está refiriendo aquí a un movimiento, no había nacido la renovación carismática católica como tal, se está refiriendo a algo que es de la naturaleza de la iglesia. La iglesia es jerárquica y carismática, son sus dos dimensiones constitutivas, que no se contraponen, sino que se complementan, y que más bien la dimensión carismática debe ser así, está acompañada por la jerarquía, ¿no? Que discierne, que acompaña, que promueve. Y la misma jerarquía, los obispos, sacerdotes y diáconos también son un carisma para la iglesia. Todo es carisma, todo es don. Todo lo que ha sido dado para ser don, para servir, para edificar, para evangelizar, es carisma, ¿no? Entonces, Pío XII, en 1943, y vendría San Juan XXIII después de Pío XII, y Juan XXIII, que es elegido pontífice, muchos pensarían que sería un papa de transición que duraría poco, y no sería así. Una voz profética en la iglesia convoca oficialmente el Concilio Vaticano II a través de un decreto que se titula Humanae Salutis. Y allí una vez más el Papa se dirige en oración a Dios pidiendo: oye, Señor, los ruegos que de todas partes de la tierra suben al cielo y renueva tu iglesia, que este concilio sea para ellos como un nuevo Pentecostés. Derrama una vez más los dones que en otra hora otorgaste a tu iglesia, aquellos dones que pensaban algunos que era solo para los primeros tiempos. Ahora, Señor, una vez más, derrama estos dones. Derrama un nuevo Pentecostés. Qué hermoso, ¿no? Y Juan 23 convoca al Concilio Vaticano II con esta motivación en su corazón. Y un detalle muy, muy hermoso es que Juan 23, cuando es elegido pontífice, la primer persona que beatifica es a Elena Guerra, el 26 de abril de 1959, y es Juan 23 quien le da a la beata Elena Guerra el título de apóstol de la devoción al Espíritu Santo. Juan 23. Cuando una santa tiene el título de apóstol, hay que ponerle atención, porque trae un mensaje profético para la iglesia muy importante. ¿Saben ustedes cuáles santas han recibido el título de apóstol? La primera, Santa María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Fue la primera a la que se apareció Jesús y le dijo: ve y dile a mis hermanos que estoy aquí, ¿no? Que los veré. Y por eso, apóstol de los apóstoles. Santa Margarita, apóstol de la devoción a los sagrados corazones, al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia. Beata Elena Guerra, apóstol de la devoción al Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos proponemos
hacer conocer un poco más a la Beata Elena Guerra. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Y no solamente a la santa como tal, que es toda una maravilla, sino a su mensaje, a lo que ella nos transmite. Volver al cenáculo, volver a Pentecostés, volver al Espíritu Santo. ¿Mm? Y para seguir adelante con la historia, mis hermanos, ¿están por acá? Por acá veo que están 374 personas, ¿no? Así que no se vaya, quédese por acá. Parece haber visto 400. Aquí están los sobrevivientes. Muy bien. Bueno, vendría el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II y jugaría un papel muy importante Pablo VI, a quien le tocó asumir y después clausurar el Concilio Vaticano II el 8 de diciembre de 1965. En el Concilio Vaticano II, pues es donde se retoma el tema de los carismas. Algunos querían que se quitara la palabra carisma de los documentos finales del Concilio Vaticano II. Pero el cardenal Suenens, que es el que ustedes ven en imagen ven al cardenal Suenens a la izquierda y al Papa San Pablo VI a su derecha, pero el cardenal Suenens sería quien insistiría en la actualidad de los carismas y que la palabra carisma tenía que ir en los documentos finales del Concilio Vaticano II. Mucho le debemos al cardenal Suenens, un hombre del espíritu. Y pues en el Concilio Vaticano II, pues se retoma la doctrina, la enseñanza de los carismas. Yo les recomiendo leer los documentos del Concilio Vaticano II, principalmente la Constitución Lumen Gentium en el numeral 12, que es numeral importantísimo. Aquí tengo yo el Concilio Vaticano II, este documento, ya este librito que me obsequiaron en alguna ocasión en Estados Unidos, ya viejito, y en el numeral 12 de la Constitución Lumen Gentium, dirá el Concilio Vaticano II, incluso subtitula el sentido de la fe y los carismas en el pueblo cristiano. El mismo Espíritu Santo no solo santifica, sino que dirige al pueblo de Dios y lo enriquece distribuyendo sus dones a cada uno según quiere. Reparte entre toda clase de fieles gracias, incluso especiales, con las cuales los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación más amplia, provechosa edificación de la Iglesia, según aquellas palabras de San Pablo, 1 Corintios 12:7, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Estos carismas, gloria a Dios, la palabra carisma, carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Y gracias al cardenal Suenens, pues entra la doctrina de los carismas en los documentos finales del Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II pues es clausurado el 8 de diciembre de 1965 y a finales del 66 comienza a darse un despertar en la iglesia. Empieza a mover el Espíritu Santo en la iglesia, este despertar de los carismas. Este nuevo Pentecostés. Y aquí entra una corriente de gracia que surge en la iglesia, porque esa es su definición, corriente de gracia.
Yo sé que quizás aquí hay personas que no participan o no han participado de la renovación carismática católica como tal, en grupos de oración, en su organización, en su estructura. No se preocupe, porque precisamente la renovación carismática católica, por eso es llamada por el cardenal Suenens, por el Papa Francisco actualmente en diversas ocasiones, corriente de gracia, porque se trata de una corriente espiritual, de una gracia que el Espíritu Santo derrama, de una acción soberana del Espíritu, una experiencia, una gracia que se manifiesta, que se derrama en quien se abre. Por eso, cuando uno habla del término carismático, hay que entender el término carismático en tres sentidos, decía el cardenal Suenens. Número uno, un sentido eclesial, la iglesia es carismática, como tal. Número dos, un sentido vivencial. Toda persona que se abre al Espíritu Santo, a su presencia, a su poder, a su manifestación, a su acción santificadora, a su acción carismática, es carismático, aunque ni siquiera se identifique así. Sentido vivencial. Toda persona que en su vida experimenta la renovación de su vida por la presencia y acción del Espíritu Santo, es carismático, todo aquel que vive los carismas. Y un tercer sentido, el sentido contemporáneo, que ahí sí se refiere a grupos, comunidades, apostolados, movimientos que se identifican sobre todo con esa experiencia de los carismas de Pentecostés. Ahí entra pues la renovación carismática católica, quien Pablo VI la acogería, la recibiría, la impulsaría, la motivaría, incluso, vean el signo profético, nombraría al cardenal Suenens, quien fue el impulsor del tema de los carismas en el Concilio Vaticano II, el asistente eclesial a nivel mundial de la renovación carismática católica, el primero, quien escribiría después los documentos de Malinas, que viene a ser la base teológica y pastoral de la renovación carismática católica, unos documentos riquísimos que todos pueden leer para profundizar aún más sobre el tema del Espíritu Santo en la iglesia y de los carismas. Se los voy a hacer llegar en los grupos digitales, los documentos de Malinas. Y en febrero de 1967 nace precisamente, y más específicamente el 17, 18 y 19 de febrero de 1967, surge con un grupo de estudiantes allá en la Casa del Arca y la Paloma en Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania, la renovación carismática católica como tal. Cuando un grupo de jóvenes universitarios, se reunieron ese fin de semana en la Casa del Arca y la Paloma, 17, 18 y 19 de febrero del 67, jóvenes inquietos que buscaban algo más en su vida católica, en su vida como cristianos, y ese fin de semana tuvieron la experiencia de lo que vendría a llamarse, de lo que se llama bautismo en el Espíritu Santo o efusión del Espíritu Santo, la experiencia en sí de un nuevo Pentecostés, de un Pentecostés actual, de un Pentecostés hoy. Y ahí surgió la corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, que a partir de ahí se extendió como fuego sobre paja, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, por toda la iglesia, por todo el mundo. Y la renovación surge sin fundador, sin fundadores. Es un movimiento que no tiene fundador ni fundadores, es decir, que alguien se lo atribuya. Por eso se le llama corriente de gracia. Y hoy no hay un dato exacto, no hay estadísticas, no hay un registro estricto. Simplemente se sabe que son más de 100 millones de católicos desde el 67 que han tenido la experiencia de la renovación de su fe por el bautismo o la efusión del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la renovación, uno no entra a la renovación entra en uno. Y cuando entra no se va, no se va.
el cardenal Suenens escucharía de la renovación cuando empieza a surgir en Estados Unidos y alguien le recomendaría, vaya, observe, vea. Él estaba escribiendo en ese momento un libro sobre el Espíritu Santo y cuando fue a Estados Unidos y vio a todo aquello que sucedía, ¿saben qué pasó? El cardenal Suenens dejó escrito, cuando vi lo que pasaba, aquella alabanza, aquella adoración, aquella manifestación del Espíritu, aquellas conversiones, aquella experiencia fresca de oración, cuando vi manifestación de carismas, enfermos sanándose, personas liberándose, aquello que parecía que solamente estaba escrito en el Evangelio. Cuando vi aquello, de pronto, escribe el cardenal Suenens, el Evangelio y los hechos de los apóstoles fue como si cobraran vida en el tiempo, como si se hicieran actuales. Y adivinen qué, no escribió el libro que estaba escribiendo. No lo escribió al final, dijo, no, ¿para qué voy a escribir si aquí lo estoy viviendo? Sí escribiría mucho acerca del Espíritu Santo y de la renovación carismática. Y bueno, surge esta corriente de gracia y a partir del Concilio Vaticano II, pues vemos una mayor conciencia de esta dimensión carismática y de los carismas en la iglesia. Tienen que leer la carta Iglesia Rejuvenece. La carta Iglesia Rejuvenece de mayo del 2016. Pues les dejo como tarea leerla, léanla, léanla. También la podemos hacer llegar en los grupos. Vamos a hacerla llegar. Pero se encuentra en internet. Ahí en Google tú pones Iglesia Rejuvenece, carta Iglesia Rejuvenece y te va a salir el documento. La carta Iglesia Rejuvenece de mayo del 2016 del cardenal Müller, quien en aquel momento era el encargado de la congregación para la doctrina, ¿no? Y la fe de la iglesia, escribe esta carta importantísima sobre los carismas en la iglesia, que es como un refrescamiento de la enseñanza del Concilio Vaticano II, buenísima. Y ahí en el numeral 1 dice, la iglesia rejuvenece por el poder del Evangelio y el Espíritu, continuamente la renueva, edificándola y guiándola con diversos dones jerárquicos y carismáticos. El Espíritu Santo continuamente renueva, edifica y guía a la iglesia. La rejuvenece con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Y ya para ir llegando a un punto final, pues el Papa Francisco, llegamos al Papa Francisco, y el Papa mucho ha dicho a la renovación carismática desde el 1 de junio del 2014. Volvería a hablarnos mucho. Y es que, ¿saben ustedes que el Papa Francisco tiene una profunda experiencia del Espíritu? Tiene una profunda experiencia carismática. Aquí hay gente de Argentina, ¿no? Hay argentinos, ¿sí? De Buenos Aires, quizás. No sé si hay gente de Buenos Aires, pero hay gente aquí de Argentina, ¿sí o no? Bueno, el Papa Francisco, ya en Buenos Aires, había tenido una profunda experiencia con la renovación carismática, cuando antes no la comprendía, no la aceptaba. Incluso llegó a decir, yo no los quería, ¿no? Yo creía que estos confundían a la liturgia con una escuela de samba, decía, y muchas expresiones más. Pero después los conocí, dice el Papa en un testimonio, y me di cuenta de cuán equivocado estaba, ¿no? Es una gracia, diría el Papa Francisco. Y ya había sido nombrado como uno de los asistentes de la renovación carismática en Argentina, pero se dirige a Roma para la elección del nuevo Papa y termina siendo elegido Papa. No regresó a Argentina. Él tiene una profunda experiencia carismática en su vida. Y muchas palabras ha dicho, pero rescato estas del 1 de octubre del 2014. En la festividad de Santa Teresita del Niño Jesús, diría el Papa Francisco, esta santa que murió a los 24 años y amaba mucho a la iglesia, quería ser misionera, pero quería tener todos los carismas y decía, yo quiero
hacer esto, esto y esto. Quería todos los carismas, dice el Papa. Y rezando descubrió que su carisma era el amor. Y dijo esta hermosa frase: en el corazón de la iglesia yo seré el amor. Y este carisma lo tenemos todos, la capacidad de amar. Pidamos hoy a Santa Teresita del Niño Jesús esta capacidad de amar mucho a la iglesia, de amarla mucho y aceptar todos los carismas con este amor de hijos de la iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. El cardenal Raniero canta la mesa, y quisiera terminar con estas palabras del cardenal Cantalamessa. Alguno hacía algunas preguntas por ahí, como que en los comentarios, como van muy rápido y a veces se van perdiendo. Logré ver por ahí una pregunta, ¿no? Y alguien decía, son diferentes los frutos del Espíritu a los carismas. Bueno, los frutos del Espíritu que menciona San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, ahí nos encontraremos la referencia sobre los frutos del Espíritu Santo. Son el resultado de un corazón, de un alma, de una vida que se deja guiar, santificar por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, recuerdan, amor, alegría, paz, mansedumbre, bondad, amabilidad, dominio propio, pureza, son signos de una vida de gracia, de una vida de santidad. Es lo más importante que tenemos que desear, procurar en nuestra vida. Y eso es lo que va a decir aquí Santo Tomás, el cardenal Raniero Cantalamessa. El 8 de junio del 2019 diría, hay dos modos de obrar, hay dos modos de actuar del Espíritu Santo. En la Biblia surgen claramente dos modos de obrar del Espíritu de Dios. Existe ante todo la forma que podemos llamar carismática. Consiste en el hecho de que el Espíritu de Dios viene sobre algunas personas en circunstancias especiales y les otorga dones y capacidades por encima de la capacidad humana para desempeñar la tarea que Dios espera de ellas. La característica de este modo de obrar del Espíritu de Dios es que se da a una persona, pero no para la persona misma, para hacerla más agradable ante Dios, sino para el bien de la comunidad, para el servicio. Cardenal Cantalamessa nos dice, hay dos modos de obrar del Espíritu de Dios. Un obrar carismático, ¿no? El Espíritu que da carismas, que son capacidades, incluso por encima de la capacidad humana, para desempeñar una misión, una tarea. Los carismas se dan no para la persona misma, sino para bien de la comunidad, para el servicio. Por eso también son una cruz, son un morir a uno mismo. Otro modo de actuar del Espíritu de Dios es un modo que posteriormente se llamará la acción santificadora del Espíritu. Por primera vez en el Salmo 51 el Espíritu se define como santo. No me quites tu Santo Espíritu. Y el testimonio más claro, dice Cantalamessa, es la profecía de Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un corazón nuevo y fundiré en ustedes un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu en ustedes para que se conduzcan según mis leyes, mi voluntad, y pongan en práctica mis mandamientos. La novedad de este modo de actuar del Espíritu es que será sobre una persona y permanece en ella y la transforma desde el interior, dándole un corazón nuevo y una capacidad nueva de observar la ley, de cumplir los mandamientos, de hacer la voluntad de Dios, podemos agregar ahí. Esta es la acción santificante del Espíritu. A continuación, la teología llamará el primer modo de actuar del Espíritu carismático, gratia gratis data, gracia gratis dada, don gratuito. Y al segundo, gratia gratum faciens, gracia que hace agradables a Dios, gracia santificante. La relación entre la obra santificadora del Espíritu y su acción carismática es vista por Pablo como la relación que existe entre el ser y el actuar y como la relación que existe entre la unidad y la diversidad en la iglesia. La acción santificadora se refiere al ser del cristiano, lo más importante.
querer ser santos, buscar la santidad. Los carismas se refieren al actuar, al servicio. La primera fundamenta la unidad de la iglesia, la segunda la variedad de sus funciones. Es cierto que el carisma no es dado por causa o de cara a la santidad de una persona, pero también es cierto que no se mantiene sano e incluso se corrompe y termina por provocar daños si no reposa sobre el terreno de una santidad personal. Y el cardenal Cantalamessa hablará el 8 de junio del 2019 en la apertura de Caris de estos dos modos de obrar del Espíritu, el obrar su acción carismática y el obrar su acción santificadora. Por eso la iglesia habla de dones de santificación, aquellos 7 dones que recibimos desde el bautismo, desde la gracia sacramental. Recuerden, don de piedad, consejo, temor de Dios, fortaleza, entendimiento y de los dones carismáticos. Nos quiere dar a entender el cardenal Cantalamessa al final: abrámonos a los carismas y sobre todo que estos se desarrollen sobre un terreno de santidad personal. Y si hay santidad, hay frutos del Espíritu: amor, humildad, mansedumbre, bondad, sencillez, dominio propio, amabilidad, generosidad, pureza. Así que vamos a llegar aquí por hoy, ¿no? Ya me extendí. Ya. ¿Qué les parece? Yo sé que esta enseñanza ha sido un poco densa, pero era necesaria, era necesaria y es necesario conocer esto de la historia de la iglesia, de la historia de los carismas en la iglesia. ¿Qué les parece? Por supuesto que sí les voy a pasar esta presentación, sí se las voy a hacer llegar. A partir de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? Anoten estas 4 cosas. A partir de lo que hemos visto en la sesión 1 y esta sesión 2, yo les invito a 4 actitudes. Número 1, creer en los carismas. Creer en los carismas. La fe es clave. Abre la puerta a los carismas. 2, no tener miedo. Abrirnos al Espíritu Santo. Número 3, formarnos, ¿sí? Tomar en serio la formación, formarnos. Cuando Pablo va a hablar de los carismas, en 1 Corintios 12:1, lo primero que dice es: en cuanto a los dones espirituales, no quiero que estén en la ignorancia. 1 Corintios 12:1, porque de la ignorancia el demonio saca ganancia. Hay que formarse, sí. Y ojalá formarse, una formación que traiga transformación, no solo para tener conceptos, ideas, información en la cabeza, sino que se aprende para vivir y se vive para aprender. Y 4, pues, en cuanto a los carismas, una cuarta actitud importante es que los carismas se fortalecen y se aprenden ejerciéndolos, ejerciéndolos, usándolos, arriesgándonos. 4 actitudes importantes. En las siguientes enseñanzas, la próxima semana nos va a estar acompañando desde Brasil, Reinaldo Becerra. Y pues vamos a seguir con los diferentes formadores que ustedes han visto en la publicidad. Grandes formadores, muchos de ellos. Reinaldo Becerra fue coordinador de la Renovación Carismática en Brasil. Fuimos compañeros en el Consejo Carismático Católico Latinoamericano llamado CONCLAT, donde tuve la gracia de estar ahí unos años. Y fue miembro del ICRES, del anterior Servicio Mundial de la Renovación Carismática Católica. También muy promotor de la causa de canonización de la beata Elena Guerra, ¿no? Así que va a ser un privilegio tener
a Reinaldo Becerra el próximo lunes. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Gracias a las personas que han logrado estar aquí hasta el final. Sé que me pasé un poquito de la hora y por eso algunas personas van saliendo, pues en otros países es un poco más tarde, ¿no? La idea es terminar 8:45 o antitos de las 9, pero bueno, hoy esta enseñanza era muy necesaria y cuando se habla de historia hay mucho que decir, ¿sí o no? Mucho que decir. Pues gloria a Dios. No sé si está alguno de los sacerdotes acá. ¿Hay algún sacerdote acá? Vamos a ver si está algún sacerdote acá. Puede escribir ahí en los comentarios. Padre Gonzalo, ¿está por acá? Vamos a ver, Padre Gonzalo. Lo he puesto de coanfitrión. Padre, ¿puede abrir su micrófono y darnos la bendición en esta noche? Nos vemos el próximo lunes y no voy a hacer avisos, voy a hacerles llegar información al chat sobre unas actividades que tenemos esta semana. Mañana, miércoles y viernes tenemos una jornada de sanación y evangelización abierta en Zoom y Facebook. Estará Monseñor Sipols de Venezuela, el padre Dalton de Colombia y otra información, ahí se las haré llegar. Padre Gonzalo, ¿cómo está? ¿Desde qué país está conectado? Un gusto saludarle. Buenas noches, Dios les bendiga igualmente a todos los hermanos y hermanas que están aquí, todos los bautizados. Veo que también está por ahí otro hermano sacerdote, el padre Benny, y algunas hermanas religiosas. Gracias, Francisco Javier, por tan tremenda presentación, muy nutritiva, muy nutritiva. Muchísimas gracias. Se va el corazón lleno y el intelecto también. Invoquemos al Señor que está entre nosotros, supliquemos su bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso y amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, su casa, pertenencias, comunidades, familias, y los acompañe siempre, por las llagas y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vayan con Dios. Buenas noches. Padre Gonzalo, Diócesis de Fresno, California. Mucho gusto, Padre. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo lunes. Que descansen.